Muy buenas tardes tengan todos. Es para mí un honor participar en el cuarto Congreso Internacional de Educación Emancipadora, Debates y Tensiones en la Pedagogía Crítica. Sean bienvenidos. Inicio mi ponencia con la siguiente interrogante: ¿por qué nuestras conversaciones públicas son más superficiales, nuestras decisiones más impulsivas y nuestras estructuras sociales más desiguales? A pesar que estamos en un mundo donde tenemos más información que nunca de la mano. Pregunta que dejo para la reflexión. Quien les habla es la doctora Miriam Mendoza desde Venezuela, y el tema sobre el cual estaré disertando se titula Hacia una educación emancipadora que consolide el pensamiento crítico. Comencemos. El mundo actual está caracterizado por una sobreabundancia de información, la polarización y las desigualdades estructurales. Cuando hablamos de la sobreabundancia de información, esta sobreabundancia, ¿verdad?, no es sinónimo de conocimiento, sino que es un caldo de cultivo para la desinformación y la polarización. Es decir, podemos señalar que sobrecarga informativa es igual a barrera para el pensamiento crítico. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tanto acceso no habíamos tenido tanto acceso a tanta información, pero paradójicamente nunca hemos sido tan vulnerables a la desinformación y a la simplificación del pensamiento. Esta sobreabundancia de información no es en sí misma un problema. El problema realmente radica en la confusión entre datos y conocimiento, como lo señala una investigación de Thomson 2025 en un análisis sobre la sociedad de la información. La información, cito, la información por sí sola no genera conocimiento, requiere un pensamiento crítico que la contextualice, la evalúe y la integre con saberes previos. En el contexto universitario venezolano, esta confusión se agrava porque los estudiantes en la actualidad tienen acceso a una cantidad masiva de información a través de redes sociales y plataformas digitales, pero carecen frecuentemente de todas estas herramientas metodológicas que necesitan y epistemológicas para distinguir entre fuentes confiables, opiniones no fundamentadas y la desinformación deliberada. Pero la desinformación no es realmente un error, es un diseño. Los algoritmos no priorizan la verdad, priorizan solamente el engaño. Esta sobreabundancia de informativa crea un ecosistema donde la desinformación prospera por varias razones estructurales. Primero, porque hay una sobrecarga cognitiva, es decir, hay un volumen de información que supera la capacidad humana para el procesamiento, por lo que se tiende a aceptar la información sin una evaluación realmente crítica, priorizando, por supuesto, la rapidez sobre el análisis. En segundo lugar, hay un mecanismo como cámara de eco, el cual consiste en que los algoritmos muestran contenidos afín a las creencias previas, lo cual reduce la exposición a perspectivas diferentes, debilitando la capacidad de argumentación y de contraste. En tercer lugar, tenemos que existe un mecanismo de desinformación estratégica que se traduce en la producción deliberada de falsedades con fines políticos o económicos, lo que genera escepticismo generalizado que puede derivar en cinismo o en la aceptación de las verdades alternativas. Y por último y cuarto lugar, tenemos que hay una erosión de la autoridad epistémica, donde cualquier fuente puede equipararse a cualquier otra en el ecosistema digital. Esto dificulta para distinguir entre lo que es un conocimiento válido y la opinión y una opinión fundamentada. En Venezuela, la sobreabundancia de informativa consiste en un déficit estructural
de condiciones para el pensamiento crítico. Estos adquieren matices particulares como hay una crisis de credibilidad institucional, hay una migración académica, hay una brecha digital y en segundo lugar tenemos entonces la polarización. Otra de las características actuales en nuestro país, lo cual esto no significa un mero desacuerdo, sino que es la incapacidad de sostener diálogos basados en evidencias y en el reconocimiento del otro. En Venezuela la polarización no solo dificulta el diálogo, sino que lo vuelve peligroso. En el contexto venezolano actual, la polarización adquiere características particulares que agravan la ruptura del diálogo. Existe una autocensura generalizada, hay una pérdida de espacios plurales y hay una crisis de confianza epistémica. En el contexto universitario, esto trae como consecuencia la evitación de conflicto, es decir, se evitan temas controversiales y son excluidos del currículo o se abordan de manera muy superficial. Existe una fragmentación del grupo, es decir, los estudiantes se agrupan por afinidades ideológicas y evitan interactuar con quienes piensen diferente. Asimismo, hay un debilitamiento argumentativo donde se privilegia la postura sobre la fundamentación, se confunde tener opinión con sostener un argumento. Y existe un riesgo para el docente. Plantear preguntas incómodas puede generar conflictos que la institución no está preparada para manejar. Frente a la polarización, la educación universitaria debe asumir un rol activo en la reconstrucción de las condiciones del diálogo. Debe enseñar a argumentar, no solo a opinar. Se deben crear espacios protegidos para el discurso. Se debe formar la escucha activa. Se debe recuperar la universidad como un espacio público. Por supuesto, la polarización no se resuelve evitando el desacuerdo. Se resuelve recuperando la capacidad de sostenerlo con evidencias y con humanidad. De allí que formar el pensamiento crítico es en esencia formar para la capacidad de sostener desacuerdo fértil. Y en tercer lugar tenemos la característica de las desigualdades estructurales. Esta se reproduce a través de un sistema educativo que a menudo la naturaliza en lugar de interrogarla. Mientras las discusiones oficiales en la actualidad declama el pensamiento crítico como objetivo prioritario, está planteado en todos los modelos curriculares de la actualidad. Las prácticas educativas cotidianas a menudo la obstaculizan. La reproducción de la desigualdad se da a través de sistemas educativos y, por supuesto, a través de una función oculta de la educación. La universidad no solo enseña lo que dice enseñar, también enseña silenciosamente el lugar que cada quien debe ocupar en la sociedad. Existe una tensión fundamental en la actualidad entre el discurso explícito de la educación, en este caso movilidad social, igualdad de oportunidades, y su función estructural explícita. De allí que la reproducción de las desigualdades existentes, como señalan las investigaciones consultadas, los sistemas educativos, en lugar de interrogar las causas estructurales de la exclusión y la inequidad, se concentra en las estandarizaciones de evaluaciones que premian la reproducción de contenido. Estas contradicciones, por supuesto, operan a través de tres mecanismos principales. La naturalización, que simplemente se traduce en diferencias de origen de presentar cómo las diferentes capacidades o de mérito los estudiantes de contextos desfavorecidos internalizan su fracaso como deficiencia personal. Hay una homogeneización donde existe un mismo currículum, una misma evaluación para realidades totalmente distintas. Las diferencias estructurales se convierten en desigualdades de resultados. Y en tercer lugar tenemos la legitimación del conocimiento, es decir, el título es el que interesa. El título certifica el saber independientemente del origen.
y, por supuesto, se oculta cómo el origen condicionó el acceso a ese saber. De allí que la educación que no nombra las desigualdades termina enseñándolos como un destino. Ahora bien, ¿cuál es la realidad del desarrollo del pensamiento crítico en la educación universitaria venezolana? Podemos señalar que el pensamiento crítico en la educación universitaria se configura como un escenario de profundas contradicciones. Por un lado, existe un reconocimiento discursivo de su importancia, pero su desarrollo efectivo realmente se ve obstaculizado por una crisis estructural que ha erosionado las condiciones básicas para la vida académica. Esta crisis se puede analizar desde tres dimensiones. Una crisis estructural, donde se puede observar que de ser la Universidad Venezolana un foro de movilidad social y reserva moral, se ha reducido a una estructura que lucha por la supervivencia básica. Y esto se debe a tres aspectos clave. Por un lado, para nadie es un secreto la asfixia presupuestaria que sufren las universidades. Hay una falta de recursos para la investigación, la actualización bibliográfica y los espacios de discusión académica. En segundo lugar, otro aspecto clave es la deserción masiva de talento. Hay una pérdida de docentes e investigadores formadores, lo que constituye una universidad en el exilio, que debilita las comunidades académicas necesarias para el cultivo del pensamiento crítico. Y otro aspecto clave es el cerco institucional de la autonomía de las universidades. Existe una interferencia en el gobierno universitario con autoridades que han permanecido por largo tiempo en los cargos y esto ha limitado las renovaciones intelectuales. Otro elemento particular grave es la persistencia de la autocensura. Como se señala desde la Universidad Central de Venezuela en el 2026, podemos ver que todavía existen niveles de autocensura y no es fácil opinar sin sentir que puede haber unas consecuencias, lo que contradice la esencia misma del pensamiento crítico como ejercicio libre. Ahora bien, la otra realidad que encontramos en cuanto al pensamiento crítico en el contexto universitario tiene que ver con la dimensión pedagógica. A nivel de aula y de la formación docente se evidencia una desconexión entre los discursos oficiales que declaran el pensamiento crítico como prioridad y en las prácticas educativas concretas. Una investigación que realizó la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en el 2024 con docentes de pregrado reveló que existe una función ontoepistémica del pensamiento crítico en la formación docente que no está siendo adecuadamente aprovechada. Esto implica que los docentes entonces requieren desarrollar primero en sí mismos el pensamiento crítico para poder enseñarlo. En cuanto a la formación inicial, en la investigación se señala que los docentes deberían facilitar el desarrollo de habilidades para analizar y cuestionar ideas y teorías desde diversos puntos de vista, tanto en lo individual como en lo colectivo. De allí que surge la siguiente interrogante: ¿cómo construir estrategias para el pensamiento crítico cuando las condiciones institucionales básicas están en crisis? Como tercera realidad del desarrollo del pensamiento crítico en el contexto universitario, se puede señalar la universidad como un espacio de resistencia, que a pesar, ¿verdad?, de la realidad antes ya descrita y de todas las situaciones que está viviéndose en el contexto universitario, aún persiste la vocación crítica y se están gestando iniciativas para reactivar el debate plural y reconectar con la diáspora académica. De allí que se debe recuperar espacios de discusión plural en el contexto universitario. Es vital que los estudiantes comprendan que la narración política es sujeto de una reflexión intelectual profunda y académica. La diáspora académica se debe ver como una oportunidad. Hay que tender puentes digitales y presenciales con académicos venezolanos que hoy producen ciencia en centros de prestigio mundial. Se debe entonces repensar la universidad desde una perspectiva crítica.
La universidad debe concebirse como el poder creador mediante la autorregulación reflexiva de los actores universitarios. Ahora bien, ¿qué está fallando en el sistema educativo universitario actual? Primero que nada, la brecha que existe entre un discurso y la práctica. Los sistemas educativos, en este caso el universitario, privilegia la memorización sobre la comprensión profunda. En segundo lugar, existe una fragmentación del conocimiento. Los pensos de estudios están hechos por disciplinas estancadas. Impiden entender la complejidad de los problemas del entorno. Y existe una pasividad del estudiante como rol diseñado institucionalmente, no como una deficiencia innata. También está la trampa de la estandarización. Las evaluaciones estandarizadas que existen y que se han planificado por largo tiempo ha sido el de premiar a la reproducción de contenido. Se convierten en el principal obstáculo para un currículum que aspira a ser crítico. Asimismo, el enfoque tecnocrático evita sistemáticamente interrogar las causas estructurales de la exclusión y la inequidad, reduciéndolas a problemas individuales de la falta de mérito o al esfuerzo. Ahora bien, ante el escenario descrito de lo que es el desarrollo del pensamiento crítico en la Universidad Venezolana, el antídoto no es más que una educación emancipadora. ¿Y qué entendemos por una educación emancipadora? No es solo enseñar a pensar, es un proceso que busca la autonomía, la desconstrucción de la opresión en sus múltiples formas, llámese género, clase, raza o epistémica, y la capacidad de transformar la realidad. Esta debe basarse en referentes como Paulo Freire, con la pedagogía del oprimido y la problematización, y el teórico Bell Hooker, con su educación para la libertad, entre otros teóricos críticos. El pensamiento crítico se debe consolidar más allá de una habilidad técnica, es decir, no como una lista de habilidades blandas, sino como una postura ética política que implica, primero que nada, activar la curiosidad radical, es decir, preguntarse por el origen de las cosas, hacer un análisis de poder, a quién beneficia esa verdad, una reflexibilidad cuál es mi lugar en esta estructura, y por supuesto una acción informada. El pensamiento crítico sin acción es solo un ejercicio académico estéril. La educación emancipadora no añade más información, sino que construye las herramientas para interrogar la información que ya nos inunda. Por lo tanto, la consolidación del pensamiento crítico es la vía para romper entonces con la función reproductora de la educación. Y entonces, para que se consolide realmente un pensamiento crítico en el contexto universitario, esto implica hacer una disrupción de las prácticas tradicionales que naturalizan por unas prácticas emancipadoras que interrogan. Se debe transponer la visión de que el currículum es universal y neutro por un currículum que analiza colectivamente qué saberes se valoran, cuáles se excluyen y por qué. Se debe romper con el paradigma de la evaluación para clasificar y seleccionar y dar paso a una nueva visión de la evaluación para comprender trayectorias y diseñar apoyos. Asimismo, se debe dejar de atribuir el fracaso a características individuales y preguntar por las condiciones estructurales que producen desigualdades de resultado. Se debe pasar de una enseñanza de contenido contextualizado y partir de las preguntas y problemas del entorno inmediato de los estudiantes. Igualmente debe pasarse de una visión de formar para adaptarse al mundo tal como es y asumir una concepción de la formación para transformar el mundo. Las prácticas más efectivas para consolidar el pensamiento crítico son las que parten de las preguntas y los problemas del entorno inmediato de los estudiantes. Cuando el punto de partida es la realidad vivida, la educación ya no puede naturalizar la desigualdad, sino que debe nombrarla, analizarla y abrir las posibilidades para transformarla. Frente a esta realidad, el desarrollo del pensamiento crítico debe centrarse en competencias específicas para la era de la sobreabundancia de información.
Primera que nada, se deben desarrollar competencias de alfabetización mediática e informacional, es decir, desarrollar la capacidad para evaluar fuentes, identificar sesgos y rastrear orígenes de la información. Generar talleres de verificación de datos, análisis comparativos de cobertura mediática sobre un mismo evento. Asimismo, se debe desarrollar competencias donde el estudiante tenga habilidades para sostener simultáneamente perspectivas diferentes sin caer en el relativismo. Debe generarse debates estructurados donde los estudiantes defiendan posiciones que no son las suyas. Asimismo, se debe generar habilidades de comprensión crítica de cómo funcionan los sistemas de recomendación digital, ejercicios de inversión de algoritmos, cambiar deliberadamente hábitos de consumo informático. Por otro lado, se deben desarrollar habilidades que permitan que el propio estudiante pueda evaluar la calidad y la relevancia de la fuente, generar co-construcciones de rúbricas de evaluación de fuentes entre docentes y estudiantes. Ahora bien, ¿cómo podemos generar cambios significativos en las estructuras y prácticas pedagógicas para realmente desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes universitarios? Debemos pasar entonces de la teoría a la praxis. Y quise hacer referencia a unos hallazgos que encontré en las diferentes bibliografías e investigaciones consultadas. Y encontré como un primer hallazgo que uno es la rigidez institucional como el principal obstáculo. Y en la investigación se propone una estrategia. Y la estrategia es la micropolítica de la autonomía, donde los docentes puedan crear grietas en las estructuras rígidas a través de rediseños de temas que incluyan la co-creación de contenido, el uso flexible del tiempo y unos espacios de clase y la construcción colectiva de los criterios de evaluación. Un segundo hallazgo encontrado en las investigaciones revisadas es que se debe partir de las preguntas y problemas del entorno inmediato para desarrollar el pensamiento crítico. Esta estrategia está referida a que la pedagogía de la pregunta y el aprendizaje basado en problemas situados es una buena estrategia para que los estudiantes y los docentes reflexionen sobre las realidades y las propias prácticas. Un ejemplo concreto de esta estrategia es que en lugar de hacer un examen teórico de las desigualdades, por ejemplo, proponer un proyecto donde los estudiantes identifiquen problemas en sus barrios o comunidades, lo analicen, ¿verdad?, con herramientas teóricas y diseñen intervenciones y presenten los resultados y las transformaciones de los hallazgos en las mismas comunidades. Esto convierte, entonces, señala la investigación, que convierte el aula en un laboratorio de realidad y no un espacio de simulación. Un tercer hallazgo es la formación continua de los docentes como experiencia emancipadora. Esta estrategia, ellos señalan que se deben crear comunidades de aprendizaje docente, porque plantean que el cambio no ocurre solamente con un taller de metodologías activas de fin de semana, sino que se requiere un espacio sostenido donde los docentes sean tratados como aprendices emancipadores. Como propuesta, las investigaciones refieren crear espacios de formación donde los docentes experimenten en carne propia lo que se les pide que implementen, que sean escuchados, que cuestionen sus propias prácticas y que construyan soluciones a sus desafíos en el aula. Solo un docente que vive la autonomía, puede promoverla. Ya para ir finalizando, entonces debemos señalar que la universidad tiene que convertirse en un espacio de resistencia dialógica, porque si no es en la universidad, ¿dónde vamos a aprender entonces a disentir sin destruirnos? Entonces allí es importante que iniciemos un proceso de formación basado en enseñar a argumentar, no solo a opinar a los estudiantes.
La diferencia entre afirmación sostenida por evidencia y meras preferencias debe ser un aprendizaje explícito. Se deben crear entonces espacios protegidos para el disenso. El aula debe ser un lugar donde sea seguro decir lo impopular, siempre que se haga con un argumento y con respeto. También debemos formar entonces la escucha activa en nuestros estudiantes. La universidad debe reafirmarse como una de las pocas instituciones donde el diálogo plural sigue siendo posible y necesario. Y por último, recuperar la universidad como un espacio público. Es la capacidad de reformular la posición de otros entes, de refutarla en una habilidad que requiere práctica sistemática. Entonces, de allí la importancia de la universidad, retomar la universidad como un espacio de resistencia dialógica. Ya para cerrar, quiero dejar estas interrogantes de reflexión. ¿Dónde y cómo se va a formar las personas capaces de pensar por sí mismas, de dialogar en la diferencia y de construir un futuro más justo? ¿Estamos dispuestos a asumir el riesgo y el trabajo de ser no transmisores de información, sino facilitadores de emancipación? Ya con esto me despido. Gracias por su atención y queda abierto el espacio para las preguntas. Gracias.